Muy buenos días, queridos estudiantes. Estamos en la semana 6 del área de comunicación. El día de hoy vamos a desarrollar la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Hoy día vamos a escribir un reglamento. Comenzamos. Cuando visitaste un parque nacional o parque de recreación, por ejemplo, Parque de las Leyendas, Parque Ecológico Huachipa, ¿viste alguno de estos carteles? Observamos. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Reglamento de parques acuáticos, donde hay una imagen de unos papás con su hijo y dice los menores deben estar acompañados de un adulto. Habla sobre el tipo de vestimenta permitida también, no ingresar mascotas, atender las indicaciones del personal responsable, después de comer esperar 2 horas antes de entrar a la alberca, solo se podrá ingresar agua o refresco en botella de plástico, no ingresar alimentos ni bebidas alcohólicas y no se permite la entrada a personas con alguna enfermedad, varicela, hongos en los pies, pediculosis en estado de inconveniente. Y abajo tenemos la dirección, ¿no? Tenemos la atención también, el horario. Acá en la otra imagen observamos también otro texto del Parque Azúcar donde dice no se permite el ingreso de bebidas y alimentos, armas, drogas alucinógenas, animales, entre paréntesis, mascotas, personas en estado de alicoramiento, no arroje basura. Tenemos ahí las imágenes también. Niños menores de 12 años deben ingresar en compañía de un adulto responsable, de acuerdo a Ley 1209 del 2008. Recomendaciones: supervise a sus niños en todo momento, camine con precaución, no corra. Ahora la pregunta es, ¿no? Observa, ¿cómo se llaman este tipo de textos? A ver, responda. Muy bien, es un reglamento y lo hemos visto, ¿verdad? En parques diversos. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué es un reglamento? ¿Qué contiene un reglamento? Observa. Tiene imágenes, tiene escritos, tiene un título. ¿Qué observas? ¿Cómo es el tipo de escritura? ¿En qué lugares has visto reglamentos como estos? Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad de un reglamento? ¿Para qué se hace un reglamento? Piensa y responde. Muy bien. Entonces, el día de hoy, el propósito de nuestra clase es identificar los elementos de un reglamento, leer un reglamento. Finalmente, el propósito básico es elaborar un reglamento. Vamos a elaborar un reglamento de cuidado de un parque o reserva ecológico, ¿no? ¿Recuerdas que hiciste tu investigación sobre un parque nacional o una reserva nacional? Pues vas a hacer tú un reglamento de ese parque para prevenir su cuidado. Entonces, leemos qué es el reglamento. Es un conjunto de preceptos para el buen funcionamiento de algún propósito, proceso, etc. ¿Cuáles son los elementos? Tiene que figurar la institución o la persona que promueve ese reglamento. Tiene que tener un título, un reto, meta o propósito donde indica qué quieren lograr con esos preceptos. Tiene que contener los preceptos en sí. ¿Qué son preceptos? Son mandatos, porque si tú te das cuenta, ¿no? En las diapositivas anteriores, todos los preceptos están en forma imperativa. No arrojar basura, no llevar mascotas, no correr, etc.
¿no? Esos son preceptos. Finalmente, tiene que señalar la ubicación del lugar, ¿no? Y también puede llevar un mensaje al final. Aquí tenemos un modelo como el que tú vas a elaborar. Tenemos la persona o equipo que promueve el reglamento, tenemos el título, el reto, meta, propósito, los preceptos y la ubicación. De acuerdo a este modelo, tú vas a elaborar un reglamento. ¿De qué? De cuidado de un parque o una reserva nacional. Pero antes vamos a leer algo que debemos tomar en cuenta. En nuestro país se ha aprobado una ley que promueve el uso de plástico de un solo uso y los envases descartables, ¿no? Tenemos entonces la ley número 30884 y su reglamento. Entonces vamos a leer para poder informarnos más acerca de las prohibiciones a nivel nacional en nuestro país. Vamos a leer algunos artículos, no todo. El artículo 1 dice objeto y finalidad de la ley. El objeto de la ley es establecer el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido. Estamos hablando del Tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano en el territorio nacional. ¿Por qué ustedes creen que nuestro país ha aprobado esta ley, el Congreso, ¿no? El Poder Ejecutivo? ¿Por qué se ha dado esta ley en nuestro país? Muy bien, piensa en tu respuesta. Por supuesto, estos materiales son los que contaminan el ambiente porque siendo desecho un plástico, un tecnopor, ¿hacia dónde va? ¿No? Muchas veces va hacia el mar y estos materiales son difíciles de degradarse. Finalmente se queda cuántos años en nuestro planeta ese material. No se degrada fácilmente, por lo tanto hace daño al medio ambiente. 1.2. La finalidad de la ley es contribuir en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el impacto adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y lacustre, y de otros contaminantes similares en la salud humana y del ambiente. Todos los seres humanos, los peruanos, tenemos derecho a gozar de un ambiente equilibrado, ¿no? Si nosotros estamos teniendo un verano cada vez más caluroso, es producto del calentamiento global. Si nosotros estamos respirando aire contaminado y luego vienen las enfermedades respiratorias, cada vez hay más casos de pacientes, niños que nacen ya con alergias, que tienen enfermedades respiratorias como el asma, ¿no? Entonces todo eso se debe al ambiente que nosotros vivimos, al ambiente que respiramos, al aire contaminado que respiramos. Entonces, esta ley es para poder dar al ser humano, a los peruanos, un ambiente equilibrado y adecuado para su vida. Vamos a seguir leyendo. Artículo 2. Reducción progresiva de bolsas de base polimérica. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Los supermercados, autoservicios, almacenes, comercios en general u otros establecimientos, ¿qué nos quiere decir? A ver. Otros establecimientos similares, así como sus contratistas o prestadores de servicios, dentro del plazo de 36 meses contados desde la vigencia de la presente ley, deben reemplazar en forma progresiva la entrega de bolsas de base polimérica no reutilizable por bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización.
Recordemos, este año ya esta ley ha entrado en vigencia, mejor dicho, el año pasado, ¿verdad? El año pasado a veces nos hemos molestado ya porque en la tienda no nos quieren dar en la bolsa, en una bolsa los productos en el supermercado, ¿no? Nos hemos molestado, hemos dicho cómo es posible si siempre nos dan la bolsa, ¿no? Con esta ley se quiere evitar el uso de bolsas plásticas que tienen componentes que no se degradan fácilmente y que por lo tanto contaminan el medio ambiente, ¿no? Los establecimientos deben cobrar por cada bolsa que entregan, como mínimo una suma equivalente al precio del mercado, debiendo informarse en forma explícita al consumidor. Entonces, en esta ley se señala bien claro que los establecimientos deben cobrar por cada bolsa que entregan. Eso no está en contra de la ley, al contrario, ¿no? Con el cobro de las bolsas se busca que las personas sean más conscientes de que estas bolsas contaminan el medio ambiente. Entonces, si es que van a gastar para comprar una bolsa, supuestamente se piensa que el consumidor ya no va a pedir bolsas, sino que va a tratar de usar bolsas reutilizables. 2.3. El Ministerio del Ambiente efectuará acciones de educación, sensibilización, promoción de investigación, tecnología u otras relacionadas al consumo y o producción sostenible del plástico y proyectos orientados a mitigar el impacto negativo en el ambiente y la contaminación producida por el plástico. El reglamento define la periodicidad, medios de información y demás mecanismos para la aplicación de esta norma. Muy bien. ¿Quién es responsable de todas las acciones de educación, sensibilización, promoción, etcétera? Muy bien, el Ministerio del Ambiente. Ahora, artículo 3. Prohibición del plástico de un solo uso y de recipientes o envases descartables. A los 120 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley se prohíbe, letra A, la adquisición, uso o comercialización, según corresponda, de bolsas de base polimérica. Esas bolsas tienen componentes que son difícilmente degradables, ¿verdad? Son las bolsas comunes que usamos cuando vamos a la tienda a comprar, nos dan nuestros productos, ¿no? En bolsas transparentes. Esas son las bolsas de base polimérica. También se prohíbe el uso de sorbetes de base polimérica, tales como pajitas, pitillos, popotes, cañitas y recipientes o envases de poliestireno expandido, el tecnopor, ¿no? Para bebidas y alimentos de consumo humano. Entonces, tú te habrás dado cuenta que cuando has ido, ¿no? Qué sé yo, a una tienda de comida rápida, ya no te han dado pajitas o llamadas cañitas, ¿no? Porque ya está prohibido, está en la ley, está reglamentado. Muy bien, y algo muy importante, ¿no? Está prohibido, nos dice acá, el uso de todo esto, ¿no? De sorbetes, de recipientes, envases, en las áreas naturales protegidas, áreas declaradas Patrimonio Cultural o Patrimonio Natural de la Humanidad, museos en las playas del litoral y las playas de la Amazonía peruana, así como las entidades de la Administración Estatal previstas en el artículo 1 de la Ley 2744, Ley del Procedimiento Administrativo General. Más aún, en las áreas naturales protegidas se prohíbe el uso de plástico, ¿no? Luego, letra B, la entrega de bolsas o envoltorios de base polimérica en publicidad impresa. Diarios, revistas u otros formatos de prensa escrita, recibos de cobro de servicios, sean públicos o privados, y toda información dirigida a los consumidores, usuarios o ciudadanos en general. Luego nos habla de la fabricación para el consumo interno, ¿no? Etcétera. Observamos acá la fabricación para el consumo interno, importación, y vamos a pasarnos al 3.3, ¿no? Donde la ley prohíbe a la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega y consumo bajo cualquier modalidad de bolsas plásticas de base polimérica que no sean reutilizables. Quiere decir que está solamente autorizado el uso de bolsas que sean reutilizables.
y aquellas cuya degradación generen contaminación por microplástico o sustancias peligrosas y no aseguran su valorización. Las empresas, ¿no?, que crean plásticos las fábricas están ellos obligadas a ya no fabricar este tipo de materiales, ¿no?, y hacer algo también por el planeta. Artículo 12. Impuesto al consumo de las bolsas de plástico. Créase el impuesto al consumo de bolsas de plástico con el objetivo de desincentivar el uso de bolsas de plástico y contribuir a la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El impuesto al consumo de las bolsas de plástico grava la adquisición bajo cualquier título de bolsas de plástico, cuya finalidad sea cargar y llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGB que las distribuye. Entonces, nos hemos informado acerca de la ley en nuestro país que prohíbe el uso de bolsas plásticas, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta todo eso, vamos a escribir nuestro texto. Vamos a planificar primero, antes de escribir. En tu cuaderno o portafolio vas a responder las siguientes preguntas antes de elaborar tu reglamento. La primera pregunta es, ¿qué parque o reserva nacional elegirás? ¿No? Es el que has investigado, si quieres puedes hacer otro, pero de preferencia ya el parque, solamente ahí tienes que poner el nombre nada más, ¿ya? Número 2, ¿a quién se va a dirigir tu texto? Al público en general, puedes hacer un reglamento para los niños, puedes hacer un reglamento para los padres, puedes hacer un reglamento para el público en general. Ahí tienes que especificar a quién va a dirigir tu texto porque depende de eso para que elabores tus preceptos. 3. ¿Cuál será el propósito de tu reglamento? ¿Para qué vas a hacer tu reglamento? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué quieres lograr? Número 4. ¿Qué normas o preceptos utilizarás? Tienes que hacer mínimo 5 reglas. Ya en las diapositivas anteriores están los ejemplos y modelos de los cuales te estoy dando para que tú hagas similar. 5. ¿Qué título le pondrás? Después de haber pensado y mencionado los 5 preceptos, vas a ponerle un título. A ver, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Qué título le voy a poner? Número 6, ¿qué mensaje final escribirás? Por ejemplo, puede ser, cuidemos nuestro Parque Nacional Pulmón de la Humanidad, por ejemplo, ¿no? Un mensaje final. Luego de desarrollar estas preguntas, elabora el borrador de tu reglamento. En una hoja vas a hacer tu reglamento. Y esa hoja de borrador me lo envías al correo para revisarlo y yo te voy a reenviar las correcciones. Si no hay correcciones, te voy a decir, muy bien, pásalo limpio. Y si hay correcciones, te voy a señalar qué correcciones para que puedas tú corregir y enviarme nuevamente el borrador antes de que lo pases a limpio, ¿ya? Ahora, la hoja de borrador tampoco no significa que me vas a enviar una hoja que no se aprecie, ¿no? Una hoja de repente que yo no lo pueda leer. Tienes que enviarme una hoja, un borrador, sí, pero que esté bien claro, las letras, o algo de preferencia con lapicero, porque a veces cuando me envían fotos con lápiz no lo puedo leer, ¿ya? No lo puedo leer. Entonces, que sea la foto lo más claro posible. Busca un lugar donde la luz empañe bien para que puedas tomar una buena foto, enviarme y yo poder corregir, ¿ya? Enfoca bien la foto. El borrador lo vas a hacer en una hoja normal, pero ya cuando te diga pásalo a limpio, lo vas a hacer en una hoja A3 o bien un papelote. Si no tienes hoja A3, no tienes papelote, vas a agarrar 2 hojas bond y vas a pegarlo. Lo vas a unir con cinta o con silicona y ya tienes tu hoja A3. ¿Ya? Recuerda, cada vez que escribimos un texto, debemos primero escribir, luego revisar y corregir antes de que me lo envíes. Ten cuidado con la ortografía, la caligrafía, para que tu mensaje se pueda entender.
Muy bien, entonces hasta aquí nuestra clase de comunicación. Muy buen día.